Buenos días, querido espectador. Vamos a explicar qué son las máquinas de corriente directa. Pero primero hay que entender qué es la corriente directa. Como pueden apreciar en este dibujo, la corriente directa es esta línea que va aquí rectamente y no presenta ninguna variación. A diferencia de la corriente alterna, que va alternando entre sus valores positivo y negativo. Ok, moviéndonos, seguimos con cómo es que funcionan las máquinas de corriente continua. Y para saberlo hay que usar esta fórmula primero, que se refiere a la velocidad de rotación por el número de polos que tiene la máquina, por el flujo del polo mismo, ya sea positivo o negativo, por los conductores que contiene, y todo eso sobre el número de vías paralelas que tiene la misma. Ahora, teniendo las fórmulas para nuestros motores. Lo primero en un motor, las revoluciones por minuto. Esto está dado por el voltaje que se le introduce, menos la resistencia que el motor mismo tiene, multiplicado por la intensidad que le agregas. Todo esto sobre la constante propia del motor y el flujo eléctrico. Ahora, ¿qué es el flujo electromagnético? El flujo electromagnético está dado por el área del flujo multiplicando al qué vector tiene el flujo, o sea, qué tan potente es lo que está dando, por el coseno de este flujo y la diferencia con respecto a la superficie. Y por último, para finalizar, tenemos el torque y cómo se calcula. Primeramente tenemos la constante, que son 63.025 javiers de fuerza, sobre los revoluciones por minuto. Ahora bien, les diré ejemplos de motores de corriente continua, como puede ser el motor en serie, el motor compuesto, el motor shunt y el motor sin escobillas. Sin embargo, la corriente directa tiene otras aplicaciones, principalmente en el dispositivo en que estás viendo. Por ejemplo, las calculadoras también usan corriente continua y todo aquello que lleve pilas es corriente continua. A continuación les voy a explicar cómo funciona un motor de corriente continua. Primeramente tenemos nuestra fuente de voltaje, que esta va a alimentar a las escobillas. Las escobillas son pequeños fragmentos que van pegados al conmutador. Esto para mantener la presión y que mantengan unidos sin estar fijos. ¿Qué es el conmutador? Primeramente, el conmutador es una pieza de metal que va enrollado al eje. Esta pieza de metal se va a encargar de tratar de alternar la corriente cada vez que gire, ya que al principio va a aumentar la corriente negativa y positiva una parte del conmutador. Al hacer esto, cuando vaya girando y toque la otra pieza, se alterna la polaridad. Esto hace que, primeramente, generen un campo magnético los que son las bobinas que están conectadas al conmutador. Dichas bobinas tienen un campo magnético propio que va a estar tratando de encontrarse con el campo generado por el estator, que son estas dos piezas que están alrededor del motor, siendo una positiva y otra negativa. Y sería el funcionamiento de un motor eléctrico. Aquí este motor es de corriente continua debido a que no vamos a alternar el ingreso de positivo y negativo. Esa es la principal diferencia. Cuando un motor de corriente alterna, lo que va a hacer es estar rotando entre esos dos polos.